Virgo, bienvenido a tu lectura semanal del 9 al 15 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y los comentarios. Déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Yo leo absolutamente todos sus mensajes. Lamentablemente por la cantidad de mensajes que llegan no les puedo responder a todos, pero quiero que estén seguros de que yo los leo y los tengo siempre en cuenta en mis meditaciones y oraciones. Igualmente me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, @jtarot7. Allí tengo publicaciones diarias de los horóscopos también. Esta es una lectura diferente, Virgo, espero que la disfrutes. Voy a estar canalizando diferentes mensajes de lo que te puede estar sucediendo esta semana. Y vamos a iniciar con la carta de la guía, la carta de tus sueños y la carta de compartir. Va a ser una semana donde podrán estar varias personas acercándose a ti, pidiéndote algún tipo de consejo, pidiéndote algún tipo de guía, en la cual tú vas a tener que ser bastante prudente en cómo estás brindándole ayuda a las personas para que no se vaya a interpretar de que no estás siendo objetivo y de que podrías estar diciéndole cosas a las personas con las que realmente no está alineado tu pensamiento. Te habla de que tienes que ser bondadoso, que tienes que tratar a las personas a tu alrededor como te gustaría que te trataran a ti. Y va a ser una semana donde te van a estar poniendo muchas pruebas, vas a estar teniendo sueños que van a ser reveladores también. Y todo esto es porque los seres desde el más allá, Dios, tus guías, en lo que tú creas, está esta semana tratando de colocar fuertemente dentro de tu pensamiento los siguientes pasos que tienes que estar tomando. Me acaba de decir tus guías de que algunos de ustedes han estado pidiéndole a Dios, pidiéndole a sus seres espirituales, que le muestren el camino. Que dijeron, muéstrame el camino, Padre, hacia dónde tengo que ir. Y durante esta semana quiero que sepas que te están diciendo de que tus oraciones, tus plegarias han sido escuchadas y serán respondidas. Tienes que prestarle atención a tus sueños porque van a ser reveladores. Me dice que algunos de ustedes han estado soñando con una mujer que podría estar vendiendo frutas en un mercado. O tú podrías ser una mujer que vende frutas en un mercado. Me están hablando también de una situación de anhelo y una situación donde pudieron haber hecho algún tipo de desprecio. Cuando esta situación suceda, alguien te va a despreciar. Puede ser a ti que te va a despreciar la comida que te estás ofreciendo. Tú podrías estar despreciando a una mujer esta semana en un mercado, en algún lugar. Perdón. Me están indicando aquí de que tienes que tener mucha atención porque la manera como tú trates a esa persona va a definir muchísimas cosas para la próxima semana. Ya estás advertido, así es que si el universo te estaba poniendo una prueba para que tuvieras, dicen, como un tropiezo, por esa razón estás recibiendo este mensaje para que entonces seas precavido, que trates a las personas a tu alrededor como te gustaría a ti también que te trataran, están diciendo. Virgo, no estoy diciendo que tú no seas así. Yo estoy canalizando el mensaje para que lo tengas en cuenta. Vamos a ver qué más esta semana podría estarle sucediendo a alguno de ustedes. Y mira, la mujer salió nuevamente volando por allí. Tampoco estoy diciendo que vayan a prestarle atención, por ejemplo, a personas que están mendigando dinero en la calle de una manera en la cual ustedes se sientan incómodos. No hagan nada que los haga sentir a ustedes incómodos, pero está en la manera en cómo tú puedes reaccionar frente a esa persona. Que no reaccionen con desprecio. O puede que reaccionen de esa manera a ti y tú tengas que tomar una forma entonces mucho más elegante, por decirlo de alguna forma, de responder o de no responder, no dejar que eso te afecte. ¿Qué más viene para Virgo esta semana? Sueños que se van a hacer realidad, separaciones y viajes, cierres de ciclo, nueva etapa. Veo viajes para ustedes, guerreros de Virgo, dentro de la semana que viene de 9 al 15, o podrías estarlos organizando para más adelante. Oh, ¿qué? Oh, ok. Si ustedes me escuchan hablando solo, estoy hablando con los mensajes que recibo de parte de los guías espirituales, que cuando estoy hablándoles, ellos me meten palabras en la mente que escucho y entonces eso es lo que les tengo que comentar. Pues ahora les voy a hablar de lo que me dijeron, ya voy. Me está diciendo, Virgo, me cuentan, me tienen que contar. ¡Wow! Bueno. Obviamente estas lecturas son generales y no son para todos, pero hay una persona de Virgo que está escuchando este video en estos instantes o los estás mirando, que te vas a ganar un viaje. Te vas a ganar un viaje, me acaban de decir.
Te vas a ganar un viaje que puede ser un sorteo, una lotería. Hay empresas de tarjetas de crédito, pues yo no estoy afiliado con ninguna de ellas, pero está Visa, Mastercard y alguna de ellas lo que hacen es que por cierta cantidad de compras, ellos te meten en una tómbola automáticamente, una cosa así, y tú recibes un premio. Aquí hay un premio que tú te vas a estar ganando la próxima semana, o pues pueden ser dentro de este mes de diciembre también, porque estas lecturas pueden extenderse un poco más. He recibido mensajes de personas que me han dicho, Jota, mira, lo que dijiste la semana pasada me pasó la siguiente semana. Así que esa energía todavía está aquí, pero me están diciendo eso y tengo que darte el mensaje. Felicidades, pues, a disfrutarlo, porque algunos de ustedes van a ser el feliz ganador de un viaje. Puede que ya tú conozcas esta tómbola, este sorteo y ya hayas aplicado, Virgo, y pues aquí te están diciendo que te lo ganaste, es tuyo. Te vas, un sueño que se te había hecho, que tú estabas deseando viajar, un premio que vas a obtener y vas a poder recorrer el mundo. Es como un crucero también. Puede ser un viaje normal que vayas de turista a un país X, o puede ser un crucero donde vas a varios países, varios puertos, varias islas. Ah, Virgo, me tienes que contar. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti también. As sota de oros, as de espadas y la sacerdotisa. Te están indicando que esta semana podrías estar consultando con algún tipo de... Ok, parece que algunos de ustedes quieren hacerse una lectura privada, ya sea conmigo o con cualquier otro tarotista que sea de tu preferencia o con alguna persona que maneje energías. Parece que vas a estar haciendo esto, vas a estar consultando esta semana a una persona. Veo que esto podría ser en persona, así que podría ser en tu país o tal vez puede ser conmigo. Puede ser una persona que te guste, que conozcas, pero te están indicando definitivamente esas energías donde tú vas a estar pagando por una consulta con una persona que maneja o tenga conocimientos del tarot, conocimientos de energía, conocimientos esotéricos. Podría ser tú, podría ser una persona a tu lado que escuchas y te dice, oye, mira, Virgo, ¿tú conoces a alguien que lea las cartas? Que quiero leerme las cartas. O quiero hacer un trabajito para que se me venga el dinero para el próximo año. Veo esas energías donde algunos de ustedes va a estar haciendo esas consultas. Algunos de ustedes podrían estarse convirtiendo en una persona pues que lee las cartas también. Pero hay una mujer aquí con mucha fuerza, con mucho poder. Puede ser un hombre con energías femeninas también. ¡Oh! ¡Jota! Voy a hacer un shameless plug. Si quieres una consulta privada, en la descripción está mi página web, consultas, www.tarot7.com/consultas. Shameless plug. Se llaman shameless plug cuando tú metes tu publicidad ahí mismito. Bueno, ya lo saben, pues. Viene aquí, esto te va, esa consulta o eso que vayas a hacer, con quien sea que tú lo vayas a hacer, te va a dar grandes claridad y grandes luz con respecto a los sueños que vas a estar teniendo. Tienes que estar pendiente a tus sueños porque tus guías te van a estar hablando por medio de tus sueños espirituales y vas a tener que compartir ese conocimiento con personas a tu alrededor. Tú podrías ser el psíquico que está acá o el medium. Vamos a ver en qué tiempo se harán tus sueños realidad, si estás preparado en estos momentos, si vas por el camino correcto. Dice que es necesario que esperes, que no trates de correr antes de caminar. Yo hago bastante cositas con las manos. Ajá. Son mis muñequitos. Tienes que caminar, tienes que esperar, ir con calma, no puedes correr. Vamos a ver qué consejo te dan tus guías con estas nuevas cartas que tengo aquí. El consejo de los ángeles, la respuesta de los ángeles. En inglés se llama Angel Answers. Aquí está. Estas son estas cartas. Son nuevas y estoy súper contento con ellas. ¿Qué consejo te dan para que alcances tus sueños? Dice que tienes que lograr grandes cambios que te harán muy feliz. Muy bien. Vamos a ver en estos instantes entonces cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. Tienes el 7, el 5, 75, tienes el 4 y el 5, 45. Muy bien. Vamos a ver cuál va a ser el día de la suerte, un día cargado de energías positivas para tu vida. Esta semana va a ser el día lunes, así es que muy pendientes a las energías que puedas estar recibiendo el día lunes. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas en estos momentos. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 cartas.
O puedes hacer también, como me sugirió uno de mis guerreros, creo que fue una guerrera, que puedes hacer una pregunta para cada carta. Preguntas de sí o no. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta de sí o no, si aún no la has hecho, puedes presionar pausa. Y cuando regresas, entonces te revelo la carta. Sí, muy bien, Virgo. A tu pregunta número 1 o la pregunta que hiciste en general, la respuesta para ti es un sí. Si tomaste la opción 2, la pregunta para ti es que tienes que tomar una nueva dirección en tu camino. Hay algo diferente que tienes que hacer para poder lograr manifestar esos sueños que tanto te apasionan. Déjame saber qué te parece este estilo de la lectura. Ustedes saben que a mí me gusta siempre innovar y cambiarlos. Me siento mucho más confiado de que este va a llegarle los mensajes mucho más directos a ustedes. Espero que así lo estén disfrutando. En pantalla en estos momentos te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor para el mes de diciembre. Y al lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucho amor, luz y progreso.